paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de su programa La Voz del Islam, una producción del Centro Islámico Boliviano que tiene como objetivo principal informar a la gente sobre la religión musulmana, sobre la cultura también de los musulmanes y sobre esa parte grande de la tierra que se llama el mundo islámico. Bienvenidos sean nuevamente a este su programa y esperamos que los que tengan alguna duda, alguna pregunta, la hagan llegar a través de los teléfonos que están en el pie de pantalla para que podamos, si Dios quiere, en el transcurso de esta emisión, responder a sus dudas. ¿Cómo estás, Jaime? Así es, Isa. Salamu alaikum para todos ustedes. Bienvenidos al programa La Voz del Islam. Como siempre, la dinámica de poder llamar, opinar, preguntar, mandar su mensaje al 750-045-11. No se olviden que el día sábado ahora estamos transmitiendo en vivo y el día domingo se reprisa, pero también recibimos muchas llamadas y opiniones el día domingo, Isa. Algo que nos queda muy pendiente es hacer una aclaración. Nos preguntan, ¿y qué es el Islam, Isa? Es algo que a veces no le queda muy claro a la gente. Hablamos de Jesús, sobre el profeta, sobre Moisés, Abraham y todos los profetas que son mensajeros de Dios, y a veces nos preguntan, y bien, la voz del Islam, ¿qué es el Islam? Bien, inicialmente diremos que la palabra Islam es un término, es un verbo, ¿sí?, que indica sometimiento y entrega. El Islam sería entonces el sometimiento y la entrega del hombre a la voluntad de Dios. ¿Cómo se da este sometimiento, esta entrega? Se da a través de la adoración, a través de la adoración consciente del Dios único, creador de los cielos y la tierra. Entonces, el nombre de esta fe, de esta creencia, de esta doctrina es Islam, una palabra árabe que significa entrega y sometimiento. Aquí es importante destacar que no significa entrega a la voluntad de otros seres humanos, sino que es entrega a la voluntad de Dios. En el Islam no existen sacerdotes, no existen iglesias, no existen pastores. Ninguna persona puede controlar o monopolizar la relación individual, personal de cada uno de nosotros con Dios. Tal vez para explicarlo de forma más ordenada, vamos a tratar de establecer diferentes partes en nuestra explicación. La primera sería, ¿cuál es el credo que presenta el Islam? ¿Cuáles son las creencias fundamentales? La segunda sería, ¿cuáles son las acciones o las prácticas fundamentales también del Islam? En una tercera parte hablaríamos sobre cuáles son las obligaciones que tiene un musulmán, aparte de las prácticas fundamentales. Y después tendríamos, para cerrar un poco esta presentación general, las cosas que están prohibidas, es decir, algunas acciones que no puede realizar el musulmán. Empezamos entonces hablando sobre la creencia, sobre el credo, y decimos lo siguiente: el musulmán es la persona que profesa el Islam. Musulmán es una palabra española, ¿sí?, y se recomienda mucho utilizar la palabra musulmán en vez de lo que está de moda vulgarmente, que es islamita o islamista, porque estas son expresiones de otros idiomas que son copiadas, y a veces estas expresiones tienen otro significado diferente. Por ejemplo, el término islamista es un término de la política. Se refiere a aquella persona que presenta al Islam como una opción política en cierto escenario electoral o en cierto escenario político de un país definido. No es un sinónimo de musulmán, ¿ya? Entonces es preferible, el idioma español tiene una palabra para aquella persona que profesa el Islam, y esta palabra es musulmán. En árabe se dice muslim, que significa persona entregada y sometida a la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver cuál es el credo del musulmán. El credo musulmán se organiza también sobre 6 puntos principales, o también llamados pilares de la fe. Antes de entrar en estos pilares, vamos a definir qué es la fe. Entre los musulmanes, la fe se define como la certeza de algo
en el corazón, las palabras que se dicen con la boca basadas en esta certeza y las acciones que se hacen con el cuerpo. Es decir, que la fe en el Islam es una fe dinámica, es una fe de acción. Entonces la fe sería el principio o el inicio de una actitud y no quedaría en una simple fe, en una simple creencia que no lleva a consecuencias prácticas. Porque utilizando palabras atribuidas al apóstol Santiago, en este caso, una fe que no lleva a obras sería una fe muerta, sería un árbol que no da sus frutos. El primer pilar sobre el cual se levanta la fe islámica es la existencia de un solo Dios. En el anterior programa estuvimos hablando sobre la naturaleza de la fe de los musulmanes en Dios. Habíamos dicho que este Dios es uno, es único, es decir, que no existen otros dioses de la misma especie, de la misma clase. Nos dice el Sagrado Corán en el capítulo 112, uno de los últimos capítulos, nos dice: Dios es único, es absoluto o eterno, como quieran traducirlo. No engendró ni fue engendrado y nada se compara a Él. Entonces, esa es la principal característica de Dios en el Sagrado Corán, es la unicidad. Este término en idioma árabe se lo suele traducir como at-tawhid, la unicidad de Dios. La condición del creyente, del musulmán, de reconocer que Dios es uno, es único, que no hay seres que se comparen a Él siquiera. Otra característica de Dios es el ser creador. Dios es el origen, el principio, es el creador de los cielos y la tierra. Es decir, que toda la existencia se debe a este creador que es Dios. Otra característica importante es la soberanía. Dios es el dueño y soberano de todo el universo. En árabe se dice que Dios es Rabbel Alamin, el Señor de todos los mundos, el Señor de todas las dimensiones de existencia, el Señor de todo lo que existe. Otra característica es que este Dios es el único que merece ser adorado, es decir, que la adoración a otros fuera de Dios está totalmente prohibida. Eso lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. El punto es que solo se debe adorar a este Dios. Él es el único merecedor de la adoración. ¿Por qué? Porque es el creador, porque es el soberano, porque es todopoderoso, porque es omnioyente, omnividente, en fin, está por encima de nosotros en todos los aspectos. Tiene nombres y atributos de gran belleza y de perfección. A veces se menciona que Dios tiene mano, que Dios tiene una faz. Son expresiones que utiliza la revelación para inculcarnos, para hacernos entender alguna característica especial de Dios, y de ninguna manera se debe entender que Dios tiene forma humana. Es decir, el Dios de los musulmanes no es antropomorfo, no tiene forma humana, no es un viejito de barba blanca, tampoco es un flaco melenudo o cosas así. Este sería el primer pilar. De aquí también podemos sacar conclusiones en sentido contrario, es decir, que los musulmanes no adoran a otros junto con Dios. No se puede adorar a Jesús, no se puede adorar a la Virgen ni a los santos. Tampoco hay una dualidad de dioses, no se adora a otros fuera de Dios. Tampoco se reconoce cierto poder, por ejemplo, de algunos fuera del poder de Dios. Por ejemplo, a veces se dice que Satanás es el señor del infierno o que Satanás sería el señor de este mundo. Esas son expresiones que tal vez no se digan con mala intención, pero son erradas, ¿sí? Son errores, porque Satanás no es señor de nada, ¿sí? Es una criatura más de Dios. Bien, pasamos al segundo pilar. El segundo pilar del credo. Un mensaje nos llega del 708-75231, nos dice: y entonces, ¿quién es Alá? Dice. Buena pregunta, gracias. Alá es la palabra árabe para nombrar a este Dios creador de los cielos y la tierra.
La utilizan los musulmanes árabes, los cristianos árabes y los judíos también que hablan idioma árabe. La palabra Allah es única, es decir, en el idioma árabe es una de las únicas palabras que no tiene género ni tiene número, es decir, que no hay un Allah macho y un Allah hembra, no hay un Allah singular o un Allah plural. Allah es uno solo, ¿sí? Y está por encima de todo género y todo número. Entonces ese es el significado de la palabra Allah. En los idiomas familia o cercanos al idioma árabe se utilizan expresiones parecidas a Allah. Recuerdo en los diccionarios de idioma arameo, por ejemplo, dicen que la palabra en arameo para llamar a Dios es Allah, muy parecida a el Allah del árabe. Y en hebreo se utiliza la palabra Eloh, que significa Dios o deidad. Y en los idiomas semitas mucho más antiguos que el hebreo, como el babilonio, por ejemplo, o el acadio, está El. Esta es una palabra mucho más corta, que es la raíz de la cual viene Allah, viene Allah del arameo, viene Eloh del hebreo. Y se encuentra presente en muchos nombres del idioma hebreo, en esa forma primigenia antigua. Por ejemplo, cuando decimos Ismael, cuando Dios le dio por fin un hijo a Abraham, y era el hijo que Abraham estaba pidiendo, el hijo de sus ruegos, de sus plegarias, Dios le manda a decir, ponle a este niño que tanto esperaste y por el cual has pedido, ponle a este niño Ismael, que significa Dios escuchó. Esma significa escuchar, y él es este nombre antiguo de Dios. Entonces la palabra Allah en árabe, en la Edad Media, en los tiempos modernos, viene de esta palabra antigua, él, y es hermana, comparte, digamos, el origen común con la palabra hebrea Eloh, con la palabra Elohim, con las palabras arameas Allah, Eli o Ilah. En fin, los dialectos árabes semitas son bastantes y cada uno tiene ligeras variaciones, pero básicamente provienen de un solo origen. Espero haber respondido a la pregunta y si no, puede seguir comunicándose con nosotros para que podamos precisar más. Decíamos que el segundo pilar de los pilares del credo de los musulmanes es la existencia de los ángeles. Los ángeles como seres de luz, que dijo el profeta Muhammad, los ángeles fueron creados de luz. Seres que no tienen libre albedrío, que no tienen la facultad de desobedecer a Dios, no tienen la facultad de elegir entre uno u otro camino. Ellos están como programados para la obediencia precisa y literal de Dios. Es decir, que no habría ángeles rebeldes, que no habría los ángeles del infierno, por ejemplo, no serían malvados ni rebeldes contra Dios, sino que serían ángeles que son encomendados por Dios para la custodia del infierno. Y dice el Sagrado Corán que al infierno lo custodian 19 ángeles, todos con rostros duros y severos y que son estrictos y rudos con los habitantes del infierno. Y no lo hacen por maldad, no lo hacen por rebeldía, sino que lo hacen porque esa es la misión que Dios les ha encomendado. Satanás no sería un ángel, por si acaso no se cuenta entre los ángeles, entre los musulmanes. Bien, Isa, eso es bueno saberlo entre nuestras creencias populares. Sabemos, conocemos o creemos que Satanás, el diablo, el coco va a estar esperándonos en el infierno, ¿no? Bien, del 708-10-423 dice, atentamente, Elder, gracias por comunicarse con nosotros. Usted dice que solo deberíamos adorar solo a Dios, pero aquellos indígenas que adoran a astros por sus creencias, ¿están blasfemando? Una buena pregunta. Si no tienen la información sobre Dios, ¿viene a ser una blasfemia? Gracias, no. Elder. La gente que se comunique sí puede poner su nombre y trataremos de contestarla. La verdad, otra muy buena pregunta. Se refiere a aquellas personas que incurren en alguna falta por no tener conocimiento. La Biblia dice que entre las cosas que más daño hace a la humanidad es la falta de conocimiento. Y evidentemente las personas suelen hacer barbaridades, ¿no? Cosas terribles por falta de conocimiento, aunque tengan buena intención.
Las personas que adoran a otros fuera de Dios por falta de conocimiento van a ser juzgados por Dios de una manera especial. Es un tema que ya lo han tocado los exégetas, los que interpretan el Sagrado Corán y también los anteriores libros sagrados de Dios, donde se plantean cómo sería ese juicio distinto. Y la verdad que no viene al caso el cómo o la forma precisa, el detalle. Lo cierto es que Dios va a tomar en cuenta que esas personas no tuvieron conocimiento. Pero ojo, los pueblos indígenas no estaban en una ignorancia total, como asumen los hispanos, los que vinieron a conquistarlos, o los europeos en general. Recordemos, por ejemplo, que en Norteamérica existe la creencia en el Manitú, el gran espíritu que origina todas las cosas y que manda diferentes agentes o enviados para que cuiden de la naturaleza, por ejemplo. Entonces, este Manitú nos muestra claramente la existencia de la fe antes de la llegada de los españoles en un solo Dios, en un gran espíritu. Ellos lo llaman así porque, bueno, los idiomas varían, ¿no es cierto? Y ellos tenían fe en este gran espíritu. La idolatría vendría a ser una derivación o una degeneración de las creencias de estas personas. Lo mismo sucede en los Andes. Entre las religiones más antiguas de los Andes está la creencia en Pachacamac. Pachacamac, que ya cuando llegan los españoles no es un dios muy popular entre los indígenas de los Andes. Se nos cuenta que Pachacamac es el creador de los cielos y la tierra, que está presente en toda la naturaleza. No tiene un solo rostro, no tiene una sola cara, una apariencia. No hay estatuas para representarlo a Pachacamac. Todavía existe, si no me equivoco, en Ica, en Perú, un templo de Pachacamac. Es decir, que había gente andina, precolombino, antes de la llegada de los españoles, que adoraban a un solo Dios, al creador de los cielos y la tierra. Y miren la coincidencia, ¿no? La cercanía entre unas y otras religiones. En la época de Tiwanaku, se cree que los tiwanacotas innovaron la existencia de un hijo de Pachacamac. Le atribuyeron un hijo y este hijo sería Viracocha, que después se lo asociaría con el sol, ¿no es cierto? Y la gente empezó a adorarlo al hijo en vez de adorar al Padre que lo creó todo. El punto es que no hay que subestimar a las culturas precolombinas, en el caso de América, y otras culturas consideradas normalmente salvajes, digamos, al verlos de una manera superficial. Muchas veces parece idolatría lo que no es cristianismo, y a veces es mucho más estricto en el monoteísmo. Este culto que no se ve cristiano, pues no tiene la simbología o no tiene la creencia en santos o en iglesias o la exaltación excesiva de Jesús. Puede ser que estas religiones de pueblos aparentemente primitivos de África, de América, de Asia o de Europa misma sean más monoteístas que los cristianos incluso. Hay que analizar cada caso específicamente y así también va a ser Dios. Las personas que hayan cometido un error por ignorancia serán juzgadas de una manera especial, porque el que sabe no es igual que el que no sabe. Muy bien, eso es importante saberlo. Del 790-11-329 dice: hola, mi nombre es Ronnie, quisiera saber quién es Mahoma. Gracias. Bien. Continuamos con los pilares y vamos a llegar al punto donde le vamos a explicar a Ronnie, si Dios quiere, quién es Mahoma. El tercer pilar de los pilares del credo es la existencia de los profetas. Los profetas y mensajeros de Dios son seres humanos elegidos de entre los demás, de entre sus paisanos, por alguna característica especial que tienen, en especial fortaleza de carácter, valor, agallas, como dirían los gringos. Estas personas reciben un conocimiento que es oculto a los demás. Nosotros vulgarmente lo llamamos la revelación divina. Este conocimiento es entregado a esta persona por el arcángel Gabriel, que es el que se encarga de transmitir la revelación. Es un ángel, ¿sí?,
que se encarga de hacer estos contactos con los seres humanos. Vendría a ser el ministro de Asuntos Humanos del cielo o algo así. El ángel Gabriel entonces entrega esta información a este profeta o mensajero. ¿Quiénes son los profetas? Los profetas son los que reciben una información en general sobre la relación que debe llevar el hombre con Dios y reciben algunos datos ocultos para los demás y que se suelen presentar en forma de profecías, información sobre el futuro o información sobre cosas ocultas para los demás. El mensajero, en cambio, es el mismo profeta, pero que tiene una característica especial que los otros profetas no tienen. Es recibir un texto, un libro que debe ser puesto por escrito, que incluye leyes, que incluye amonestaciones, que incluye ejemplos, datos científicos, como el caso del Corán, para que las personas, después de la muerte del mensajero, puedan seguir disfrutando de los beneficios de la revelación. Es el caso del profeta Muhammad, que al recibir el Sagrado Corán y mandarlo a escribir a sus discípulos, se convierte también en un mensajero que trae un mensaje escrito. Entonces tenemos los profetas y los mensajeros. Ahora, ¿quién es Mahoma? Mahoma es una palabra castellana antigua que originalmente no se pronunciaba así Mahoma, se decía Mahoma, y se origina en la palabra árabe Muhammad, que significa el más elogiado por la gente. Es una persona que tiene un comportamiento admirable y que es de los más elogiados por las personas. Muhammad, esta palabra existe en la Biblia. El profeta Muhammad fue anunciado por todos los profetas anteriores. Moisés nos habla del profeta que ha de venir, un profeta que se parece mucho a él y que por las características que tiene Moisés, las características que tiene Jesús, las características que tiene el profeta Muhammad, evidentemente se trata de Muhammad. También lo anuncia el profeta Isaías, y el Mesías, Jesús, la paz sea con él, también anunció a Muhammad cuando dice que si no se va Jesús, no vendrá a la gente Muhammad, no vendrá a la gente el abogador, el paráclito, que en arameo, que es la lengua de Jesús, se llama Ahmad. También es ese profeta por el cual se le preguntó a Juan el Bautista cuando fue interrogado por los rabinos de Jerusalén, que le dijeron, ¿qué, eres tú Elías? Le dijeron, y él dijo, obviamente no. Y después le preguntaron, entonces ¿eres tú el Mesías? El Mesías es Jesús, y por lo tanto Juan dice, no, yo no soy el Mesías. Entonces le preguntaron, ¿eres tú aquel profeta que ha de venir? Como ya se preguntó por Elías, el último profeta anterior a Juan, y él dijo que no era Elías, y ya se preguntó por Jesús, el Mesías, y Juan aclaró que no era Jesús, entonces le preguntaron por Muhammad, porque Muhammad es el último profeta y mensajero que vendría de toda una larga cadena de profetas y mensajeros. Entonces este Muhammad, Mahoma para los hispanoparlantes, Mahomet para los que hablan portugués, es un hombre nacido en Arabia en el siglo VI después de Cristo, que a los 40 años recibe una revelación a través del ángel Gabriel y se le ordena predicar esta revelación y también se le ordena ponerla por escrito. Con el paso del tiempo aumentan sus discípulos y con eso aumentan los problemas. También entra en oposición directa con los idólatras que dominaban Arabia en ese momento y finalmente debe crear un Estado que se rige por las leyes de Dios, por la ley Sharia, que fue en inicio, en su semilla, en su simiente, revelada al profeta Muhammad. La enseñanza del profeta Muhammad es una continuación y es una complementación a la enseñanza de Jesús, a la enseñanza de Juan el Bautista, de Elías, Jeremías, Moisés, David, Salomón, Abraham, la paz sea con todos ellos. Dice el profeta Muhammad, los mensajeros de Dios somos hijos de un solo padre y de distintas madres. Cuando se le preguntó qué significa eso, él dijo, el Padre es el Dios que nos está enviando a todos. Todos venimos del mismo Dios, somos enviados. Somos
asignados a nuestras misiones por el mismo Dios. Y las madres son las diferentes culturas, generaciones o regiones donde nacemos. Entonces se nos muestra claramente que Dios reparte sus bendiciones a todos por igual, que no existe un pueblo elegido, que no existe una familia superior a otra. Cuando Dios le dijo a Abraham, bendeciré a tu descendencia, Abraham le dijo, y a toda mi descendencia, como confirmando las palabras. Entonces Dios, ¿qué le dice a Abraham? Mi bendición no alcanzará a los corruptos. Es decir, que más importante que ser de un pueblo o de otro, o ser de una familia o de otra, es importante no ser corrupto, no ser una persona en rebeldía contra Dios. Eso entonces, aprovechando que estamos hablando de los profetas y mensajeros, para responderle a nuestro amigo Ronnie, que nos preguntó quién es Mahoma. Seguimos con los pilares de la fe. Bueno, Isa, hay que aclarar que el término correcto es usar Muhammad, ¿no? Sí. Que Mahoma es una derivación. Sí, es la castellanización y también ya derivada, ¿no?, de la palabra Mahoma, que se origina en Muhammad. Yo creo que el tiempo ahorita es apropiado para hacer un pequeño corte comercial, sí, ¿no? y volvemos enseguida después de un corte comercial. Sigan mandando sus mensajes o comuníquense con nosotros al 750-045-11. Sean de vuelta con su programa La Voz del Islam. Estamos hablando sobre los pilares del credo de los musulmanes en una especie de presentación general que hacemos de tiempo en tiempo para que la gente conozca todos los aspectos resumidos y juntos sobre la religión musulmana. Bien, Isa, sí, la anterior semana nos llegó un mensaje del 721-011-119 que nos dice: felicidades por el programa. Es grato informarse y es lamentable la intolerancia a raíz de la ignorancia de la gente. Seguramente vino a causa de ese comentario de alguna persona que nos llamó, que nos dijo que no deberíamos salir al aire y confundir a las personas, pero es mucho más reconfortante la gente que lo ve y que aprende algo sobre Dios, sobre la religión de Dios. También nos preguntan del 726-65-120, nos dicen dónde queda ubicado su templo y a qué horas puedo ir. Bien, el Centro Islámico Boliviano está ubicado frente a Infocal, entre la avenida Virgen de Cotoca y la avenida Canal Cotoca, en el tercer anillo interno. Es la calle San Joaquín número 2815. Volvemos al tema que estábamos tratando y decimos el cuarto pilar de los 6 pilares que conforman el credo del Islam es la creencia en los libros sagrados. Habíamos dicho que algunos profetas recibían esta revelación ya en forma de un texto y tenían la misión de difundirla y dejarla por escrito para que las siguientes generaciones puedan también disfrutar de ese conocimiento originado en Dios. Estos son los libros sagrados. El Islam, así como cree que hay muchos profetas y que cada pueblo ha tenido su profeta, también cree que los libros sagrados son bastantes y que solamente conocemos algunos. Se mencionan en el Sagrado Corán, el último de estos libros sagrados, se mencionan las fojas de Abraham, se menciona el Torá de Moisés, que equivale más o menos al Pentateuco del Antiguo Testamento cristiano. Después tenemos los Salmos de David, que se llaman en árabe Az-Zabur. Tenemos la sabiduría de Salomón, tenemos el Evangelio de Jesús, que en árabe se llama Al-Injil, y finalmente tenemos el Sagrado Corán revelado al profeta Muhammad. Entonces estos libros se deben transmitir exactamente como se recibieron, se deben poner por escrito y se deben mantener en su forma original para que estén a disposición de todas las generaciones de seres humanos. No se deben traducir y después difundirse solo las traducciones sin que se conozca el texto original. Lamentablemente, algunos de estos libros sagrados se perdieron de esta manera. La gente empezó a manejar solo traducciones al griego, traducciones al latín, al español, etcétera, etcétera, y se olvidaron y se perdieron los textos originales.
¿Qué pasa? Dicen todo traductor es traidor. En cierto momento se equivoca al interpretar las palabras originales y estos errores pueden tener consecuencias graves en la doctrina de las personas. Les doy un ejemplo. En el Evangelio de San Juan se atribuye al apóstol Juan decir que el verbo era Dios. Así dice en español, y el verbo era Dios, dice, y lo toman como una prueba de la divinidad de Jesús, otra prueba de la Trinidad. Este evangelio no existe ya en el idioma original que hablaba el apóstol Juan, que es el arameo. Está en griego, y tampoco existe el original griego. Lo que tenemos son traducciones y copias manuscritas posteriores, donde se ve algo muy interesante. Por ejemplo, dice, cuando usted quiere decir en griego y el verbo era Dios, se dice logos, teos. Logo el verbo, teos Dios, y logos, teos. Pero ¿sabe usted que cambiando una sola letra, ese verbo que es Dios, la divinidad de Jesús, se convierte en que el verbo era de Dios, es decir, era una criatura de Dios? Si se dice logos teou, cambiando la S final por una U, tenemos que el verbo era una criatura de Dios y que el verbo era de Dios, se originó en Dios, así como se originó el alma del primer ser humano, de Adán, ¿no es cierto? Y precisamente el Sagrado Corán nos dice que el caso de Jesús es como el caso de Adán, ambos nacieron sin padre. En fin, es importante que los libros sagrados se mantengan en su forma original, en su idioma original, de la manera en que lo revelaron los profetas y mensajeros, para evitar cualquier conflicto, para evitar cualquier desviación posterior en la creencia de la gente y para que estos libros puedan cumplir su misión original de iluminar a los seres humanos, de guiarlos por el buen camino. El único libro que queda de estos en su idioma original y en su forma original es el Sagrado Corán. Cada vez que un libro anterior se perdía por causa de las guerras, por causa de los conflictos entre los seres humanos, Dios mandaba otro para que la gente siempre tenga una guía. Cuando se perdió el Evangelio de Jesús, del cual no tenemos ninguna copia original, no tenemos las palabras de Jesús que Él las hablaba en arameo, no las tenemos ya entre nosotros. Cuando se perdió este texto, libro sagrado de Dios, Dios envió el Sagrado Corán como un último testamento de su voluntad y que se mantiene hasta el día de hoy con una sola versión en su formato original en idioma árabe, y las traducciones también están a disposición de todos, pero siempre hay que manejar con cierta reserva las traducciones porque son trabajo de gente ya. La traducción de un libro sagrado ya no es la palabra de Dios, ya no es una guía divina al 100%, porque las traducciones son interpretación de los seres humanos. Bien, eso era importante mencionarlo respecto a los libros sagrados. Entre los libros sagrados también encontramos información sobre cómo nos conviene llevar nuestras vidas para poder alcanzar la salvación. Esto después los seres humanos lo codifican en un formato más práctico para ciertos fines específicos, y de ahí es donde viene la Sharia islámica, basada en la revelación de Dios, codificada en formatos que puedan simplificar la vida de los hombres. La Sharia islámica entonces no será una ley divina exactamente, pero está basada en textos revelados por Dios. Por eso es importante que el proceso de la legislación y la jurisprudencia se mantenga a través del tiempo y que siempre haya jurisconsultos, siempre haya eruditos, siempre haya personas que puedan interpretar nuevamente los textos y emitir nuevos veredictos y nuevas prescripciones que siempre van a tener su límite, podrían ser también sujetas a error, y por eso hay que estar siempre estudiando, siempre activos en el terreno intelectual y no tomar las palabras de estos juristas, que son personas comunes y corrientes, como palabras santas como la de Dios. El siguiente pilar que vamos a ver es el destino. Esta es la creencia en el destino, consiste en tener certeza de que todas las cosas que suceden ya estaban predestinadas por Dios. Dios conoce todo lo que va a suceder, Él lo ha determinado de esa manera, está prescrito.
Ahora uno se pregunta, si todo está prescrito, entonces, ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Pues resulta que todo está prescrito, pero nosotros no sabemos lo que está prescrito. No conocemos el futuro. El futuro es un tema oculto, ¿no es cierto?, para los seres humanos. ¿Qué es lo que sí conocemos nosotros? Conocemos nuestras obligaciones, conocemos lo que Dios nos manda. Entonces, los seres humanos somos una raza de seres responsables. Hay cierto momento en nuestra adolescencia donde adquirimos la comprensión plena de lo que es el bien y lo que es el mal, y a partir de ese momento somos responsables de cumplir con lo que sabemos que es obligación y evitar lo que sabemos que está prohibido. El tema del destino lo guardamos con fe, ¿no es cierto?, pero sin conocer los detalles de nuestro destino. El último pilar, sexto pilar del credo musulmán, es la creencia en el juicio final, que se basa en lo siguiente: la vida terrena, con todos sus esfuerzos, con todo su dolor, con sus placeres también limitados, con todos sus conflictos, esta vida terrena o vida mundana llega a su fin cuando Dios así lo predispuso. Y ese momento es el fin del mundo, la hora. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuándo es la hora, Maestro? Y Jesús dice, la hora no la sabe el Hijo, no la sabe el Espíritu, solo la sabe el Padre, ¿no es cierto? Ese momento es el último instante de nuestro mundo, poco antes de que inicie el juicio final, la resurrección de todos los seres humanos para presentarse ante Dios y para que sean juzgados por el más justo, por el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo oye, el único que conoce lo que hay dentro de los corazones, el que conoce nuestras intenciones y nuestras expresiones. Ese es el juicio final y se dará en un día largo. Su cálculo, según el profeta Muhammad, es la equivalencia de 50.000 años de los años terrestres que nosotros tenemos. Durante todo ese día, las personas se irán presentando ante Dios, van a recibir su recompensa, los que merezcan recompensa van a ser depositados en lo que se llama el paraíso, los jardines del Edén. Los que han sido creyentes y han mantenido su fe, pero han cometido algunas faltas menores, pasarán por un sufrimiento, un castigo purificatorio, al cual se lo llama el purgatorio o barzakh en árabe, y los que siempre estuvieron en rebeldía contra Dios, los que buscaron contradecir el mandato de Dios, tendrán un destino terrible, una morada de sufrimiento, de dolor, que es el infierno, que en árabe se llama Jahannam, en el Antiguo Testamento el Gehenna. Eso sería de manera breve y resumida los 6 pilares del credo del musulmán. Bien, Isa, ¿de dónde sacas eso que el día del juicio final tendrá una duración de 50.000 años? Sí, son palabras del profeta Muhammad cuando dice وَمِقْدَارُهُ 50 أَلْفَ سَنَةٍ. Su proporción, su cálculo, o sea, la medida de este día va a ser 50.000 años. Recordemos que el Sagrado Corán nos dice que los días de Dios y el tiempo ante Dios es distinto al tiempo como lo sentimos nosotros, porque es algo que ya los filósofos musulmanes habían anticipado con mucho tiempo. Dios existe desde antes que exista el tiempo, porque el tiempo tiene mucho que ver con la materia y la evolución de la materia, y el tiempo tiene mucho que ver con el universo, con la existencia, y Dios es anterior a la materia, Dios es anterior a la existencia, y por lo tanto Él está por encima del tiempo que nosotros conocemos. Entonces lo que para nosotros son años, semanas o días, para Dios son otras cosas. Entonces un día de los días de Dios en el juicio final es equivalente a 50.000 años de los años que conocen las personas. Bueno, muy bien, buena aclaración. Creo que vamos terminando. Agradecerle a la gente que se ha comunicado con nosotros por sus inquietudes, su opinión, sus preguntas, que son muy valiosas para nosotros.
Y bueno, ya saben, el día sábado estamos grabamos en vivo, absorbemos todas las preguntas y el día domingo es su reprise. Seguramente el día domingo nos llegarán algunos mensajes más. No se preocupen, los leeremos el día de mañana. Si Dios quiere. Sí, simplemente quería agregar que tenemos bastantes libros en el Centro Islámico Boliviano. Son libros producidos aquí en Santa Cruz, hechos con mucho cariño para que la gente pueda conocer el Islam y pueda tener instrumentos para poder decidir en base a datos fidedignos, en base a una información real, si quiere ser musulmán o no. La persona es libre, tenemos libre albedrío, ¿no es cierto? Pero es importante que tomemos esa decisión en base a información real, fidedigna, no en base a chisme, a rumores, ¿no es cierto?, malas interpretaciones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos estos libros, los ofrecemos humildemente para la persona que quiera conocer sobre el Islam. He traído dos yo hoy, por ejemplo, una breve guía ilustrada para entender el Islam, ¿sí?, que nos presenta varios textos del Sagrado Corán, información científica, profecías y los textos fundamentales que presentan los pilares de la fe en el Sagrado Corán. Otro libro que tenemos para ofrecerles es la biografía del profeta Muhammad. A las personas que quieren saber quién es Mahoma, les recomendamos lean una biografía del profeta Muhammad, porque este es el nombre de Mahoma originalmente. Y así también tenemos varios otros libros. Los invitamos a que nos visiten en el Centro Islámico Boliviano, frente a Infocal, en el tercer anillo interno entre Virgen de Cotoca y Canal de Cotoca. También los invitamos el domingo 5 de mayo, estamos realizando una kermés con fines caritativos, donde vamos a ofrecer comidas de diferentes países del mundo. Tenemos algunos chefs ya que se anotaron. Va a haber comida árabe, va a haber comida del sudeste de Asia y también tenemos comida del centro de África, muy interesante, y algunas otras cosas para que ustedes puedan conocer mientras degustan una sabrosa comida, puedan conocer sobre el Islam. Haremos una feria islámica, vamos a presentar material para que la gente, mientras está ahí conociendo la mezquita, conociendo el centro islámico, pueda también conocer sobre la religión musulmana y sobre la cultura de los musulmanes. La invitación está hecha, ¿sí? Todos son bienvenidos. El Centro Islámico Boliviano está hecho para la población en general, ¿sí?, para que todos tengan la oportunidad de conocer el Islam y en el día del juicio final Dios les pregunte y puedan responder sobre cuál es la decisión que tomaron durante su vida, qué camino y sobre qué datos, sobre qué información basaron sus decisiones de vida, ¿no es cierto?, sobre arrebatos emocionales, sobre depresiones, sobre intereses económicos o tal vez por casarse con alguna chica o casarse con algún chico. Uno tiene que saber qué le va a responder a Dios, ¿no es cierto? Y en ese sentido, los musulmanes solamente tenemos la obligación de comunicar el mensaje del Islam. No es el interés conseguir adeptos, no recaudamos diezmos nosotros, la limosna se la debe entregar directamente a los pobres, no es para reforzar ni fortalecer ninguna institución. Entonces no tenemos ningún interés, como les digo, en que sean seguidores o adeptos de la religión del Islam. Simplemente tenemos la obligación de comunicar lo que Dios ha revelado a través del Sagrado Corán. Entonces los esperamos, los que quieran, el domingo 5 de mayo, poco antes del mediodía, ¿sí?, para que puedan degustar algunas ricas comidas de cocina internacional y puedan conocer la mezquita y el centro islámico. Muy bien, Isa. As-salamu alaikum para todos ustedes. Hasta la próxima semana. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رسول الله حبيب الله